leyendo la palabrita que va trayendo nuestro pastor Omar. Glorioso Espíritu Santo. Alabado es mi Rey. Gloria a Dios. Honra y alabanza. Y le damos gracias al Señor por su misericordia, porque una vez más nos permite comenzar esta semana buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Y sabemos que Él promete buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y la verdad que sabe el Señor que necesitamos que nos añada muchas cosas, ¿no es cierto? Y el Señor va a cumplir su palabra porque Él no tiene por qué mentir. Vamos a ir a la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria al Rey. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Del verso 12 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 12 en adelante. Si lo hemos encontrado, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Amén. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. 13 lo vamos a estar leyendo. Amén. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Rey. Le damos gracias al Señor por su misericordia, porque en todo el Señor tiene control de nuestra vida, en todo, hermano querido. Gloria a Dios. Dice en el verso que leíamos, el 13, no os dejará. O sea que va a impartir el Señor una orden que tienen que respetarla todos. Todos los espíritus inmundos que nos vienen a hacer la vida difícil tienen que respetar la orden que Dios da. No os dejará, dice la palabra del Señor. O sea que no le va a permitir ser tentado más de lo que nosotros podamos resistir. Le damos gracias al Señor porque el Señor que nos conoce sabe hasta dónde le tiene permitido al enemigo. Pero Él sabe que nosotros confiamos en Dios. Dios sabe que confiamos en Dios. Que nos es difícil, hermano querido. Toda lucha es difícil. Y aquí el Señor nos promete que Él va a estar con cada uno de nosotros. Por eso, el verso 12 dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Le damos gracias al Señor por los hermanos que están firmes, porque la palabra manda sobrellevar los unos a los otros. Y los débiles no pueden sobrellevarnos. Los que están firmes pueden sobrellevarnos.
Así que oremos por los hermanos que están firmes. Clamemos, pidámosle al Señor para que sigan estando firmes. Porque el enemigo va a querer hacerlos caer. Por eso la advertencia. El que crea que está firme, mire que no caiga. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que conoce la situación por la cual atravesamos. El Señor la conoce, hermano. Lo que sí nosotros sabemos, que Él tiene intervención en todo lo que el enemigo quiere hacer. Y hasta dónde el Señor le permite. Gloria a Dios. Por eso cuando hablaba el hermano Seferino y daba el testimonio, hermano querido. Los dolores que sufre. Pero el Señor dice, pero hasta ahí nomás. Más no. Hasta acá puede soportar, pero más no. Hasta acá nomás. Y eso es lo que vamos a pedir al Señor. Señor, fortalece mi hermana Benny. Fortalécela, Señor. Porque Él dice que no lo dejará. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto nos hace ver que hay altos y bajos en el camino del Señor. A veces estamos bien arriba, otra vez estamos bien abajo. Lo importante es estar siempre con la presencia del Señor. Allí está nuestra victoria. Podemos estar bien arriba y en la presencia del Señor. Y podamos estar bien abajo también en la presencia del Señor. No hay diferencia. Estando en la presencia del Señor, el apóstol Pablo decía, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les redundan para bien. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo hace el Señor? Nosotros no lo sabemos. Pero tenemos en la palabra del Señor, tenemos muchos ejemplos cómo el Señor estuvo, intervino en las situaciones que parecían difíciles. Así también el apóstol decía, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y es lo que tenemos que aprender, hermano, de lo que la palabra del Señor dice para enseñarnos. Dice que la sabiduría clamaba, invitaba y nos llamaba. Vemos entonces, hermano, que el Señor sabe que necesitamos de esa sabiduría. Si no, no estaría clamando. Pero qué lindo aquel que tiene el oído atento al clamor, al llamado de la sabiduría. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor que Dios había tenido un propósito especial con José, el hijo de Jacob, y allí el enemigo quiso entorpecer todas las cosas. La palabra dice que como era el hijo más pequeño, José lo amaba mucho. El Señor nos ama a cada uno de nosotros, lo demostró. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor los ama a cada uno de nosotros y el enemigo quiere hacernos la vida difícil, pero no por causa nuestra, por causa del amor que Dios tiene a nuestra vida. No fue el Señor Jesús a la cruz del Calvario para después estar representado en un cuadro o en un crucifijo. No fue para eso. Fue para redimirnos a cada uno de nosotros. Pero fue por obediencia a Dios el Padre que le dijo que esa era la única manera de que nosotros podíamos ser salvos. Vemos entonces que cuando el Señor tiene un propósito con nuestra vida, el enemigo quiere apartarnos de ese propósito. Tenía un propósito con José, hacía que su padre lo amara. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 37, el versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Lo amaba el padre, pero lo aborrecían los hermanos. Dice la palabra del Señor que el verso 24 del capítulo 37, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Vemos que estaba por encima de los demás, pero lo echaron en la cisterna, lo echaron allí abajo. La cisterna en los tiempos bíblicos eran cavidades que hacían en la roca donde se almacenaba el agua. Esas eran las cisternas en el tiempo bíblico y allí lo echaron
a José y esa cisterna estaba seca. Así que imagínense allí con todo ese calor que le envolvía a él, porque estaban en el desierto y él estaba allí. Pero él era amado por el Padre. Uno podría pensar de qué manera Dios lo amaba, o de qué manera Dios lo protegía, o de qué manera Dios lo cuidaba. Pero el Señor lo cuidaba. Lo aborrecían los hermanos, pero el Señor lo cuidaba. Esto es lindo, hermano, que nosotros podamos aprender. Que aunque nos aborrezcan los hermanos, el Señor nos cuida. El Señor nos protege. Aunque nos hagan las cosas difíciles, aunque nos pongan en la situación más fea, el Señor está con nosotros. La palabra del Señor dice que el Señor estaba con José. De allí de la cisterna lo sacaron a él y lo vendieron y fue como esclavo a Egipto. O sea que sale de la llama y va a caer a las brasas porque cada vez más difícil. Tuvo que transportarse en calidad de esclavo, caminando al paso de los camellos atrás de la caravana, allí por el desierto, hasta que llegó a Egipto. Y en Egipto, allí lo compró Potifar. Pero hermano querido, Dios lo amaba a José y estaba con él. No era difícil para José, no era difícil. Él estaba acostumbrado al amor, al cariño, a todo lo que el padre le brindaba. Pero ahora estaba lejos de su padre. Los que le aborrecían lo habían vendido, pero a él lo seguían tratando mal. Pero Dios estaba con José. No por la situación en la que estaba pasando, Dios se apartó de él. Dios siguió estando con José. También el Señor está con nosotros en las distintas dificultades que el enemigo nos pone. No nos deja el Señor. Él podría habernos dejado abandonados en el mundo, en el pecado, pero no lo hizo. De allí nos rescató, pero no para dejarnos abandonados, para seguirnos protegiendo, para darnos la fortaleza que necesitamos cuando el enemigo quiere venir a destruirnos. Y aunque como a José nos ponga en la cisterna, nos haga caminar en calidad de esclavo, hermano querido, dice que cuando José llega a la casa de Potifar, Génesis 39, del verso 1 al 4, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. No era que el Señor se había apartado de José, pero el Señor sabía que todo lo que querían hacer con él era hasta donde José podía soportar. Pero lo lindo, hermano, es que para Dios no hay acepción de personas. Todo lo que puedan hacer con mi vida es todo lo que yo puedo soportar. Todo lo que el enemigo puede hacer con su vida es lo que usted puede soportar. Porque Dios no miente, hermano querido. Aquí lo vemos en el caso de José. Él ahora salió de ser esclavo y es el que más manda en la casa de Potifar. Parece que la situación le está favoreciendo. Pero el enemigo, hermano querido, no se quedó con eso. No era que eso le dejaba satisfecho. Seguía siendo esclavo, pero mandaba sobre toda la casa, el mayordomo dice, mandaba sobre toda la casa de este oficial del faraón. La palabra del Señor dice que después de ser el mayordomo y de mandar en toda la casa, fue enviado a la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que han estado en la cárcel, en esta época, es como ir a alojarse en el mejor hotel, a lo que le pasó a José. No piensen que tenía luz eléctrica, ni tenía agua corriente, ni tenían baños o retretes allí en la celda. Eran hechas en la piedra y todas las deposiciones, todo lo que hacían, estaba allí juntamente con ellos. Y mientras más cantidad de presos había,
más hediondo era el lugar, porque todas las deposiciones estaban allí. Tenían que comer con ese olor, tenían que dormir con ese olor. Allí estaba José, allí estaba José. La palabra del Señor dice, Génesis capítulo 39, versos 19 y 20, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. En ese lugar, el Señor estaba con José. Había olor desagradable, pero el Señor estaba con José. Había personas desagradables, pero el Señor estaba con José. Él estaba pasando una situación difícil, pero el Señor estaba con él. No se apartó en ningún momento del Señor de José, no se apartó. No se va a apartar de cada uno de nosotros. Por difícil que sea la situación, yo sé en quién he creído. Él es fiel, hermano querido. Él no nos deja. Conoce de los sufrimientos, conoce. ¿Cree que se gozaba el Señor cuando lo veía a José en esa situación? El Señor no se gozaba, pero sí fortalecía a José, lo fortalecía. Ese es nuestro Dios. A Él alabamos, a Él glorificamos, a Él bendecimos. Él está con nosotros y nos da la fortaleza necesaria para poder resistir. Y aunque el enemigo se levante y se enoje, el Señor nos sigue fortaleciendo. Y mientras más se enoja, más nos fortalece. Porque la victoria le pertenece al Señor. Hermano querido, como que ya no podía ir más bajo, pero el Señor le muestra que Él está con él. Dice la palabra del Señor en el Génesis capítulo 41, verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hermano querido, vemos que el Señor cambió la situación. De aquel que estaba todo mugriento, todo sucio, todo hediondo, lo llama el Faraón. Y eso significaba que para poder presentarse delante del Faraón, él debía estar bien limpio, bien higiénico. Eso el Señor hace con nosotros. Cuando nos saca de las garras del enemigo de nuestra alma, el Señor nos limpia, nos lava con la sangre preciosa de su Hijo. Nos limpia, hermano querido, y le cuesta al Señor sacar lo que el enemigo ha puesto en nosotros. Pero el Señor nos limpia para poder presentarnos. Él quiere que seamos limpios. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Porque no es que nos ha lavado con cualquier agua o con cualquier jabón. Nos ha limpiado con la sangre de su Hijo. Así que mientras más el Señor nos limpiaba, más veía la sangre de su Hijo para limpiarnos. Pero así nos hizo aceptos en el amado, dice el apóstol Pablo. No había otra manera de que Dios nos viese, no había otra manera. No podíamos comparecer de otra forma. Inmundo al infierno, limpio al cielo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. No había otro lugar, hermanos queridos. Él tenía que presentarse delante del Faraón y para eso tenía que limpiarlo. Ahora cambiaba la situación de José. Ahora ya estaba libre de esa cárcel y ahora debía presentarse delante del Faraón. Y hermano querido, en Génesis 41 dice la palabra del Señor. Dijo además Faraón a José, he aquí, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermano, que todo lo que le pasó tenía un propósito. Sobre toda la tierra de Egipto. ¿Y sabe para qué era el propósito eso? La palabra dice que si el Señor no hubiese hecho eso con José, todo Israel iba a morir de hambre, porque venían 7 años de hambruna.
y todo Israel iba a morir de hambre. Los egipcios no querían saber nada con los hebreos, nada, ni comían pan juntos, nada, no querían tener ninguna comunión con ellos. Así que el hambre que se avecinaba era para muerte. Pero José, estando en Egipto y mandando sobre todo Egipto, le había dicho al faraón: nadie va a mover ni una mano ni un pie si tú no le das la orden. José tenía que dar la orden. Si alguien quería hacer algo, tenía que ir a preguntarle primero a José. Pero todo esto era para que el pueblo de Israel no pereciera. Porque había 70 personas que iban a pasar hambre y iban a perecer. Pero el Señor lo puso allí a José. Y esas 70 personas entraron en Egipto y vivieron de lo que José les dio, que era su padre y sus hermanos. Vemos que la bendición era, él sufría, José sufría, pero la bendición era para los suyos. Cada uno de nosotros, cuando nos ha tocado trabajar, a lo mejor esa mañana ha caído una helada y tenemos que estar trabajando afuera, la intemperie, y por allí sopla el viento frío y tenemos que estar, pero lo hacemos por nuestros seres queridos. Lo hacemos para que haya alimento en nuestro hogar. Hermano querido, y no es fácil la tarea, pero allí estamos. A veces es tal el calor que ni a la sombra estamos cómodos, pero hay que estar esas 4 o 5 horas allí al sol, sufriendo, pero para que nuestros seres queridos estén bien. José pasó todo esto y no era para él, porque a él le sobraba y le bastaba, porque después del faraón era el hombre que más poder tenía en Egipto. Pero él se acordó de lo suyo, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Esto nos sirve a cada uno de nosotros para que podamos acordarnos de lo nuestro. Para decirle: Señor, si estoy sufriendo, hay un propósito. Y este propósito es bendición para los míos, es bendición para los nuestros. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Hermano, podemos ver a través de la palabra del Señor cómo las situaciones no parecen las mejores, pero el resultado es el mejor. Lo que obtenemos es lo mejor, no lo que el enemigo nos presenta. Él quiere desalentarnos para hacernos volver. Pero hermano querido, el Señor nos ha dado para poder resistir y no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Gloria al Rey. El Señor es quien manda todas las cosas y conoce el Señor, hermano querido, el porqué. Y en estos tiempos muchos han resbalado, muchos han resbalado. Y hermano, lo veíamos con el tiempo de la pandemia. Oh, se hablaba, yo quisiera ir al templo. Yo quisiera ir a alabar al Señor. Yo quisiera ir a orar. Y hermano, ahora que está libre, los que quisieran, entonces vemos que eran que no querían llegar a la casa del Señor. Porque hoy nada se los impide. Pero no llegan. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios lo va a cobrar. No es que se le promete a cualquier persona, se le promete a Dios. Y Él lo va a cobrar. Por eso dice la palabra del Señor de esa manera. Tenemos nosotros esa situación similar a la de José. Estamos igual, pero estamos en la presencia del Señor, hermano querido. Y allí es donde nosotros tenemos que granjear nuestra victoria. Porque el Señor está de nuestro lado. El Señor está de nuestro lado. Fijémonos, hermano querido, que el Señor nos ve más de rodillas cuando estamos en problemas. Cuando estamos contentos no nos ve tanto de rodillas.
Cuando estamos gozosos no nos ve el Señor tan arrodillados diciéndole, Señor, te doy gracias porque estoy contento. Pero cuando estamos en problemas, el Señor nos ve de rodillas. Pero Él es nuestro Dios también cuando estamos contentos. Cuando estamos bien, cuando nada nos falta, sigue siendo nuestro Dios. Y también espera el Señor en estos momentos vernos de rodillas, diciéndole por lo menos gracias, Señor. Pero hermano querido, no es así. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña cómo debemos ser, hermano querido. En todo tiempo, dice. En todo tiempo. En la lucha, en la prueba, en la tentación, pero también en la victoria, hermano querido. En la victoria es bueno que podamos alabar y glorificar al Señor. Cuando nuestro corazón está contento, es bueno que nuestros labios le expresen la gratitud al Señor y que podamos alabar y glorificar su nombre y que el Señor sepa que lo hacemos porque estamos contentos, porque estamos alegres, porque afligido, derrotado, de rodillas muchas veces nos vio, pero contento pocas veces el Señor nos ve. Y es el mismo Dios, hermano querido. ¿Y por qué si le participamos a Él de nuestra aflicción? ¿Por qué no hacerle partícipe de nuestra alegría, de nuestra victoria, de nuestro triunfo cuando vencemos al enemigo? Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. El Señor quiere vernos también de rodillas cuando estamos contentos, diciéndole gracias, Padre, porque me diste la fuerza para poder resistir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo maravilloso, hermano querido. Hay momentos que estamos bien arriba, hay momentos que estamos bien abajo, pero siempre estamos en la presencia de Dios. Lucas nos relata allí en el capítulo 17 la parábola del hijo pródigo. Él estaba bien, quiso apartarse, se fue, la pasó mal, pero volvió al Padre. Volvió a estar bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no es que estaba bien cuando se había ido. Él creía que estaba bien, pero vemos que se dio cuenta que estaba mal y volvió. Y esto es lo lindo, hermano, que el Señor no lo dejó abandonado, sino que permitió que él tuviese esa decisión de volver a la casa de su Padre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y allí fue recibido, cambió toda la situación en la que él estaba. Se hizo fiesta porque él volvió, hermano querido. Por eso la palabra del Señor nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermano querido, y si nosotros conocemos las fiestas que se hacen aquí, imaginemos las fiestas que hará Dios aquí en el cielo cada vez que se arrepiente un pecador. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña, hermano querido. Cuando nosotros éramos enemigos del Señor, el Señor hizo de nosotros sus hijos. Pero esto fue mérito del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Rey. Hermano, y si nosotros protegemos a nuestros hijos, ¿cree que Dios no nos protegerá, que somos sus hijos? Eso es lo maravilloso, hermano. Creación de Dios son todas las cosas. Hijos de Dios son únicamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso, hermano, aunque nosotros estábamos en tinieblas, estábamos en lo más bajo, dice la palabra del Señor, en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 5 y versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la parte difícil, hermano. El hijo de luz no anda enojado. El hijo de luz no anda en mentira. El hijo de luz no anda en chisme. Ese no es hijo de luz. Pero la palabra manda que nosotros debemos andar. No es que si queremos,
debemos andar. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Estábamos muertos y el Señor sabía que era el precio de lo que habíamos hecho, pero Él saldó esa deuda. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Distinto como paga el pecado a como Dios regala, hermanos queridos. Y eso es porque uno no puede en el mismo tiempo trabajarle a dos personas y pretender cobrarle las dos personas. Si le trabajamos al pecado, la paga del pecado es muerte. El pecado va a querer pagar para que Dios nos mate. Y el Señor dice, yo voy a dar. No necesita el tiempo de ese labor. Ese tiempo que el enemigo usó, el Señor dice que la dádiva del Señor es vida eterna. Y esto es lo maravilloso, hermano. Que nosotros vemos cómo el Señor cambia todas las cosas para nuestro bien. Sí, estamos abajo, pero no lejos del Señor como lo estaba José. Sí, éramos caídos, pero alguien estaba atento a lo que nos sucedía a cada uno de nosotros. Éramos pecadores, éramos hijos de desobediencia, dice la palabra, y por eso merecíamos morir. El apóstol Pablo decía en la epístola a los Romanos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dios ve nuestra salvación, que el Señor Jesús fue justo, y por eso el Señor nos salva. No porque ve nuestras obras, porque si no, qué rato tendríamos que estar en el infierno. Pero vio a su Hijo que es justo. Y eso es lo lindo, hermano. Eso es lo lindo. Que el Señor, viendo eso, quiso salvarnos a cada uno de nosotros. Hermano, y es por eso que nuestra tristeza se convierte en gozo. Hablaba el Señor Jesús y le decía a sus discípulos, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermano, el Señor Jesús no mintió. Aunque haya situaciones en las que el Señor declaró, lloraré y lamentaré. Eso dijo el Señor Jesús. O sea que lloramos y nos lamentamos, pero Él dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria al Rey que vive para siempre. Hermano querido, allí está nuestra victoria. Si el Señor no intervenía, nosotros íbamos derecho al infierno. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, está en los cielos nuestra ciudadanía, no es para abajo, sino que es para arriba. Así que, hermano, eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Las situaciones difíciles, pero el Señor siempre está con nosotros. Amén. Para llevarnos a la gloria el Señor nos quiere. No nos quiere como esclavos el Señor. No nos quiere como esclavos. Él nos quiere para llevarnos a la gloria. Eso es lo que el Señor pretende de nosotros, hermanos queridos. Ser fiel, resistir para poder llegar a la gloria. Nos sucede subidas y bajadas espiritualmente, a veces bien, a veces más o menos y otras veces bien tirados, caídos, que ya no podemos más, pero el Señor siempre está con nosotros. Hermanos queridos, vemos en la vida del rey Saúl, el Señor lo escogió, el más esbelto, el mejor, el más alto, el mejor guerrero, pero le falló al Señor. Si bien el Señor lo puso como rey, después fue muerto por los enemigos porque dejó de obedecer a Dios. El Señor nos pide
que obedezcamos su palabra. Pero no nos obliga, nosotros hacemos lo que nos place, el Señor no nos obliga. Pero vemos en la palabra del Señor que los que dejaron la obediencia del Señor fueron muertos. ¿Y cuántos espiritualmente han muerto porque dejaron de obedecer la palabra del Señor? La misericordia del Dios pueda vivificarlo, darles vida para honra, para gloria del nombre del Señor, hermano querido. David el amado, él era el preferido del Señor. Siempre, aunque en la casa era menospreciado porque era el más chico, era el inútil, lo único que servía era para cuidar las ovejas, pero hermano, el Señor lo amaba y lo ungió como rey. Y él, en vez de atender los asuntos del rey, cuando él debía salir a la guerra, se quedó a hacer lo que no debía hacer. Y también cayó, hermano querido. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. Hermano querido, el Señor no recompensa a ningún desobediente. A ninguno que es desobediente a la palabra del Señor, el Señor lo recompensa. El Señor recompensa la obediencia. Hermano querido, Elías era un hombre lleno de la gracia, del poder, de la virtud del Señor. Tal es así que era tanta la gracia que el Señor lo escogió y Elías no murió. Elías fue transportado vivo, no murió todavía. Va a morir, pero todavía no murió, todavía está vivo. Él pudo derrotar a los 400 profetas de Baal allí en el monte Carmelo. Él los pudo derrotar. Pero cuando Jezabel prometió que lo iba a matar, huyó despavorido y se escondió debajo del enebro. Hermano querido, aquel que tenía tal convicción en el Señor y que delante del rey Acab, quien había prometido matarlo, hizo degollar a 400 sacerdotes de Baal. Cuando una mujer dijo, bueno, yo le voy a cortar la cabeza, él huyó despavorido. Mire lo que hace el enemigo, hermano querido. Creía que Dios lo iba a abandonar, pero Dios no le abandonó. Es más, el Señor Jesús anunciaba que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Dice, si lo quieren recibir, él es el Elías que había de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también, hermano, en los apóstoles del Señor, el apóstol Pedro. Señor, si hay que ir, yo voy a la muerte contigo, yo no te negaré, Señor. Yo voy a ser fiel y voy a estar a tu lado siempre. Claro, estaba gozoso al lado del Señor. El Señor Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces esta noche. Esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, Señor. Y sin embargo vemos Mateo 26, 35, 69 y 75. 3 veces lo negó antes de que el gallo cantara. Estando en la misma presencia del Señor. Solamente le miró el Señor y se arrepintió. Pedro se arrepintió de haber negado al Señor. Qué lindo es arrepentirse, hermano, que delante de la presencia del Señor. Qué lindo es cuando el Señor nos ve a cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido. Porque sabe que el que obra en nuestro corazón es el Espíritu Santo para el arrepentimiento. Por eso, hermano, en todas las pruebas, en todas las tentaciones, el Señor está a nuestro lado. Por eso decía Pablo allí en Romanos 8:28, sabemos que a los que Dios ama todas las cosas les redundan para bien. Amén. No sabemos cuál es el bien del sufrimiento, no sabemos cómo es. Pero sí sabemos que redunda para bien. Y eso es lo lindo, hermano, eso es lo maravilloso. Eso es lo que nosotros debemos esperar en el Señor. Porque el Señor promete que no nos va a dar una carga más pesada. Que Él va a decir hasta dónde nosotros podemos resistir. Y hasta allí, hasta donde dure nuestra resistencia, allí el Señor va a estar permitiendo. Pero más de eso no.
Y eso debemos agradecerle al Señor, hermano querido. Decía Pablo a los romanos en el capítulo 8 y en el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No derrotados, vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra del Señor. Y decía él, Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor del Señor. Nada. Nadie le puede impedir a Dios que Dios nos ame. Nadie. Nadie lo puede apartar a quien Dios ama. Nadie lo puede apartar. Nadie le puede decir a Dios, no lo ames. No ames a tal o cual persona. Nadie se lo puede imponer a Dios. Dios no ha creado ninguna cosa que nos pueda apartar del amor que Él tiene. Que nosotros lo dejemos en una cosa, pero que Dios se aparte de nosotros es otra muy distinta, hermano. No hay cosa creada, dice la palabra, que nos pueda apartar del amor que el Señor nos tiene. Decía allí el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8 y verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí sabe que hay situaciones difíciles, pero que se avecina la victoria, se avecina la victoria. Amén. Hermano, hoy es un día menos que tenemos para presentarnos delante del Señor. Este día cuando transcurra es un día menos, porque la muerte nos va a llegar a todos, sanos, enfermos, jóvenes, viejos, a todos nos va a llegar. Pero hermano dice que no es comparable con la gloria venidera. Así que hay pruebas, hay luchas, hay aflicciones, pero no es comparable con la gloria venidera. Soportemos porque allí está nuestra victoria. Nuestro triunfo está sabiendo que el Señor no miente. Nuestro triunfo está confiando en que el Señor no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. El enemigo se ensaña con nosotros, pero el Señor nos da la fuerza. Y dice, hasta aquí puedes resistir. Y aquí te detienes, y aquí no avanza, porque hasta aquí puedes resistir. Pero resistimos para victoria, no para derrota. Resistimos para alabar y glorificar el nombre del Señor, pero no para derrota. Hermano querido, luchamos y luchamos y luchamos, pero para ganar esta batalla. Gloria al Rey. No luchamos para perderla, luchamos para ganarla. Lo que pasa es que muchas veces somos holgazanes, pero hermano querido, el Señor dice que Él no va a permitir que el enemigo sobrepase nuestra resistencia. Ahí es donde va a intervenir Dios. Ahí es donde el Señor va a estar de nuestro lado. El Señor hizo una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el enemigo quiere destruirlo. Él quiere destruir los hogares. ¿Quién cree que pone enemistades? No es el Espíritu Santo, hermano querido. No es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de error que pone enemistades, que quiere apartarlo. No es el Señor el que quiere apartarlo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, o sea que no es el Señor el que quiere apartarlo. Es el demonio el que los aparta. Él los aparta. Y quiere poner en duda la palabra del Señor. Pero confiemos en la palabra del Señor, hermano querido. El Señor quiere darnos la victoria. Hay pruebas, hay luchas, pero el Señor dice, no, hasta aquí va a resistir. Hasta aquí va a resistir. Dice la palabra del Señor, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. La salida la da Dios.
Señor, tú sabes cuándo darás mi salida. Si tengo que seguir resistiendo, resistiré, Señor. En tu nombre resistiré, porque tú darás la salida de esta situación. Dios dará la salida. Saldré, Señor. Saldré. Así como el Señor le impide al enemigo que nos tiente más allá de lo que podamos resistir, el Señor también dice, yo doy la salida. ¿O no abrió el Señor las puertas de la cárcel cuando Pedro estaba prisionero y Herodes lo quería matar a la otra mañana? Antes de que amaneciese, el Señor abrió las puertas de la cárcel para que un ángel lo acompañara a Pedro hasta la salida. ¿O no abrió la puerta de la cárcel cuando Pablo y Silas alababan al Señor allí encadenados en la isla de Filipo, con los pies puestos en el cepo, incómodos, pero cantaban y alababan al Señor, hermano querido? Y Dios abrió la puerta de la cárcel porque oía que aunque ellos estaban en una situación difícil, hasta aquí el Señor les daba. Hasta aquí el Señor les permitió hacer con ellos, y ahora el Señor abría esa puerta de la cárcel y los sacaba. Para salvación del carcelero y de toda su casa. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Hay más victoria en la que el Señor quiere llevarnos, hermanos queridos. Por eso es que muchas veces, aunque no trascienda el nombre, pero sí, hermano, la actitud, la acción trasciende. Lo veíamos anoche cuando estábamos en el estudio bíblico. Aquellos varones misioneros de Cirene y de Chipre que no podían hablarle a ninguno de los que eran griegos de la palabra del Señor. Ellos se decidieron a hablar, hermano. Y gran multitud se convirtió al Señor. Porque no sabemos quiénes son. Estos no fueron ninguno de los apóstoles del Señor. Estos no fueron ninguno de los que el Señor escogió, ninguno de los que el Señor mandó. Dice que había varones de Chipre y de Cirene que hablaron a los griegos y el Señor salvó a un montón de personas. Y tan notorio fue que los apóstoles en Jerusalén dijeron, bueno, vamos a mandar a Esteban para que vea a ver qué es esto que sucede. Lo vamos a mandar a Bernabé. Vamos a mandar a Bernabé para ver qué es lo que sucede allí. Porque grandes eran las multitudes que se habían convertido. Porque dos varones o varios más que no se sabían quién eran, no están escritos sus nombres. Están escritos lo que hicieron. No era importante escribir el nombre de ellos, era importante escribir lo que ellos hicieron. Y gran multitud creyó, hermano. Tenían luchas, eran perseguidos. Tenían que dejar todo lo que tenían y tenían que irse porque los iban a matar. Pero, hermano, no por eso dejaban de anunciar el Evangelio del Señor. Porque el Señor da la victoria, hermano querido. Dice la palabra del Señor que dará también juntamente con la tentación la salida. La prueba, la lucha, la dificultad, hay una salida que el Señor ya tiene. Esa salida la concede el Señor, hermano querido. Mientras el Señor nos tenga en esta situación, clamemos y digámosle, Señor, fortaléceme, Señor. Fortaléceme, Señor. Mis fuerzas se acaban, Señor, pero fortaléceme, Señor amado. Y el Señor nos fortalece. Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, dice la palabra. Pero clame, pida. El Señor le ha dado boca para clamar a Él. Le ha dado entendimiento para buscarle a Él. Le ha dado confianza en Él. Nunca lo ha defraudado el Señor. Nunca le ha reprochado nada el Señor. Clame, pida, fortaléceme, Señor. Dame fuerza, Señor. Muestra la salida, Señor amado. Yo sé que hay una salida, Señor. Aunque no la pueda ver, Señor, yo sé que hay una salida.
Pablo y Silas no podían ver la salida porque estaba oscuro dentro de la cárcel. Pero hermano querido, el Señor sabía cuál era la salida. Arrancó las puertas de esa cárcel, hermano querido. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente cuando el carcelero pide la luz y alumbra, allí puede ver la salida, puede ver la puerta que arrancó el Señor, hermano, para darle libertad a sus escogidos. El Señor tiene nuestra salida, hermanos. Si estamos en situación difícil, el Señor tiene nuestra salida. Aguardemos que sea el tiempo que el Señor abra la puerta. Aguardemos que sea el tiempo que el Señor nos dé la salida. Ansiemos la victoria, estar del lado de nuestro Señor, alabando y glorificando su nombre. El tiempo del lamento terminará. Y podemos decir, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, aleluya, 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 aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Hay victoria en el Señor, hermano querido. Hay victoria. El Señor la promete. El Señor dice, Él tiene en su palabra lo que nos da en esta hora para que podamos resistir. Para que podamos resistir. Es la voluntad del Señor que resistamos. Honremos la voluntad de nuestro Señor. Para que así, cuando llegue el momento de la salida, gocémonos y alegrémonos en el nombre del Señor. Como dice el profeta Malaquías, entonces saltaréis como becerros de la manada. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Cuando el pueblo de Israel se vio libre de la opresión de los egipcios, María, la hermana de Moisés, con más de 100 años, después de haber cruzado allí el mar, tomó el pandero y comenzó a danzar. 100 años tenía. Tomó el pandero y comenzó a danzar. Contagió a todas las demás mujeres y danzaban también. Porque había terminado el tiempo de la aflicción. Había terminado el tiempo de la destrucción. Cada hijo varón que nacía en ese tiempo en Egipto, lo mataban. Cada hijo que nacía era muerto, pero ese tiempo había terminado. María consideró que era bueno alabar al Señor con danza, que era bueno alabarlo con pandero, que era bueno manifestarle al Señor ese gozo, esa alegría que se sentía. Y si ella lo pudo hacer, ¿qué impide que nosotros lo hagamos? ¡Gloria a Dios! No le reprochó el Señor a María la danza. No le reprochó que buscara allí el pandero. No le reprochó que danzara, sino que se gozó el Señor. Había gratitud en esa mujer. Aunque anciana como era, pudo expresar su gratitud delante de la multitud, alabando, danzándole al Señor, porque el tiempo de la prueba, el tiempo de la lucha, el tiempo de la opresión había concluido. El Señor había dado salida. Para dar salida tuvo que abrir un camino en el mar y el mar obedeció, porque Dios dio la orden. Y ese es nuestro Dios, hermano querido. Él es el que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Para mi rey que vive sea la honra y la gloria y de mi misericordia.